Te doy la bienvenida a esta nueva sección de Abro Hilo. Acá vamos a dialogar y entrevistar a personalidades importantes y figuras públicas, todas de distintos orígenes y realidades y con algo interesante para decir. Soy Lucas Vallejo Romero, conductor de este podcast y sin más preámbulo, te presento este espacio. En el capítulo de hoy estamos con un invitado especial. La verdad es que estamos bastante orgullosos en Club Erizo y en Abro Hilo porque abrimos esta sección de entrevistas y charlas con distintos personajes de la política, la sociedad civil. Y la verdad que en esta ocasión, estamos con Mauricio Vázquez. Él es asesor y consultor político. Así que en esta primera charla vamos a estar charlando un poco de todo, de la política, de la educación, de miles de temas que son muy charlados hoy en día. Y la verdad que es un placer poder tenerlo en este espacio acá. Bienvenido, Mauricio. Muchas gracias, Lucas. Y arranquemos entonces. Bien. También doy la bienvenida a Eloy, que hoy nos acompaña en un nuevo capítulo de Abro Hilo. Gracias, Eloy, también por tu mención. Hola, sí, yo soy el recurrente. Bien. Mauricio, te voy a hacer una primera pregunta general, digamos, como para empezar a charlar las cosas que tenemos hoy pensadas. 2021, casi terminando el año, ya van casi 2 años de gobierno de Alberto. ¿Cómo analizás la situación general del país? ¿Cuál es tu visión de lo que estamos transitando en el momento? Bueno, yo vengo de una charla en donde se planteó algo similar, ¿no? Desde la vuelta de la democracia hay como un punto de inflexión recurrente que es el 2001. Punto de inflexión en el cual, a mi entender, ni los argentinos de a pie ni el establishment político han aprendido las lecciones, ¿no? Y de hecho muchas de las lecciones que creemos haber aprendido están mal. Y eso es algo recurrente no solo del 2001, sino incluso de las críticas que se le hacen a cada gobierno o de las virtudes que se le ven a cada gobierno desde la vuelta de la democracia. A mi entender, en gran medida, y te hago este preámbulo para desembocar en tu pregunta, a mi entender, en gran medida, la situación que vivimos hoy es porque hay una muy mala lectura y muy mal análisis, muy erróneo, de qué es lo que nos pasó, ¿no? Eso por un lado. Yo creo que tomando eso como anclaje, como referencia, la Argentina hoy atraviesa una situación profundamente diferente a la del 2001 para mal. O sea, la Argentina, yo no dudo en decir que está mucho peor que en el año 2001. Sin embargo, fíjate una cosa, yo no sé qué edad tienen ustedes, yo al momento del 2001 tenía 21 años, mi familia es muy cercana a la política, yo me he criado en política, entonces muchas cosas las he visto de primera mano. Y te puedo asegurar desde cualquier punto de vista, desde la capacidad instalada del país, desde los niveles de pobreza, desocupación, la posición geopolítica, diplomática, las reservas en el Banco Central, me cansaría de hablar de eso. Argentina hoy está infinitamente peor. Entonces, dicho eso, yo creo que si te tuviese que titular tu pregunta con una especie de latiguillo para un zócalo, si estuviéramos en la televisión, sería: estamos en un punto de inflexión. Estamos en un momento histórico, lamentablemente a veces yo hago este chascarrillo para descomprimir, es un momento histórico lindo para analizarlo desde Suiza, no para vivir acá. Pero vivimos acá y hay que hacerse cargo. Yo creo que estamos a 2 minutos de dar vuelta a la página y no necesariamente para mejor. Si bien yo tengo mi posición y si querés después podemos conversar sobre eso, que es optimista, pero no es optimista en el corto plazo. Argentina hoy atraviesa fenómenos de destrucción, no solo de la capacidad instalada productiva, no solo por la fuga de las empresas, que es generalmente lo que el establishment mediático se anima tímidamente a mostrarle a la ciudadanía. Hoy sufrimos, experimentamos la destrucción del capital humano argentino. Y el problema con el capital humano, a diferencia del capital económico, es que el capital económico se puede recuperar bastante rápido, en términos humanos por lo menos. En términos de 5 o 10 años el capital económico vos lo podés recuperar haciendo lo que tenés que hacer. Capital humano no. Los 72% de chicos por debajo de la línea de la pobreza en la provincia de Buenos Aires muy difícilmente en el futuro puedan ser empleados por una empresa que se funde aquí o venga del extranjero.
Y yo creo que ese es el gran problema de fondo que nadie se atreve a mirar y encarar hoy en día. Con respecto a eso, Mauricio, yo hace poco, recién a mis 24 años, leí El Facundo de Sarmiento y noté muchos paralelismos con la época actual en el sentido de que él dice más o menos lo que está diciendo vos. Lo material se puede recuperar rápido, pero ya tenemos toda una generación, o por lo menos dos, de personas que crecieron en estas condiciones que, aunque las arreglemos, esas personas difícilmente se van a arreglar en números suficientes para remontar el país. Y vos, algo que haces mucho énfasis en básicamente todas tus charlas es la cuestión esta de el rol de la educación, el rol de la cultura política en términos más amplios. ¿Cuáles dirías que son los principales problemas? Y danos un poco de tu perspectiva optimista de por qué decís que se puede un poco arreglar esos problemas en la cultura política argentina. Mirá, yo creo que por un lado tenemos esos problemas que están por debajo. Es difícil esta pregunta, pero vamos a tratar de desentrañarla lo más rápido posible. Hay un montón de problemas de los que no se hablan, pero que están en la superficie. Te voy a poner un ejemplo. Los movimientos sociales. Todo el mundo sabe que están ahí, todo el mundo los conoce, pero nadie habla de ese problema. No lo tratan como un problema. De hecho, colegas míos, yo soy politólogo, colegas míos escriben romantizando los movimientos sociales. Pero ese es un problema conocido. Ahora, si yo te hablo de la correlación entre niveles de desnutrición y desarrollo cognitivo a futuro, ese es un problema que no solo no está en la agenda, sino que la mayoría de las veces la gente no lo conoce. Entonces, ahí volviendo a ese Facundo que decís vos, en esa situación Argentina tuvo una especie de milagro que fue un proceso inmigratorio muy interesante, que a veces se señala como un proceso inmigratorio de analfabetos. Pero a mí me gusta diferenciar entre un analfabeto y una persona que no tiene cultura del trabajo o capacitación para el trabajo. Porque muchas veces en la inteligencia que habla de educación, simplemente se señala la falta de conocimiento, si se quiere, iluminista de esos que venían aquí al país. Es decir, el academicismo que se buscaba, obviamente no lo tenían. Las personas podían no saber leer o escribir, lo cual no es menor, pero al mismo tiempo eran personas que eran ebanistas, eran herreros, sabían trabajar el campo, eran expertos en construcción o tenían por lo menos lineamientos básicos de construcción, eran personas que sabían cocinar, sabían criar a sus hijos. Es decir, el conocimiento y el know-how que llegaba a nuestro país podía no ser ese conocimiento propio de un mundo iluminado, pero no era un conocimiento menor. Hoy en Argentina no tenemos ese problema. Yo te voy a contar una anécdota personal. Yo he tenido 44 centros a cargo en la ciudad de Buenos Aires en algún momento de mi vida, muchos de los cuales estaban en villas, ¿no? A mí no esquivo la palabra villa miseria, porque hoy en día te hablan del barrio, una cosa de nuevo, romantizar la decadencia. No son barrios, son villa miseria. Y en esa villa miseria, hablando con una persona que justamente no venía de nuestro espectro ideológico, sino todo el contrario, me comentaba sobre los niveles de desnutrición. Y a mí se me ocurrió hacer una pregunta, esto lo he contado más de una vez. Pregunté, ¿pero cómo? ¿El Estado, la Ciudad de Buenos Aires no trae comida acá? No. Sí, me lo dijo sin dudar, y de nuevo, no era alguien partidaria del gobierno de turno en la Ciudad de Buenos Aires. Me dijo, sí, pero muchas veces no la saben consumir. No la saben cocinar. Digo, ese nivel de destrucción del conocimiento humano, de la capacidad humana, es muy diferente a la que tal vez tenía en mente Sarmiento al momento de escribir el Facundo. Eso es diferente. Y vos me preguntás por qué soy optimista al mismo tiempo. Y me parece que remitirnos a esa época también es interesante. A veces la gente cree que para poder dar vuelta a la tortilla hace falta una sonada general y 44 millones de personas en la calle protestando, etc. Y tienen una visión hasta muy desviada de procesos revolucionarios como podían ser la Revolución Francesa u otros que no son afines a nosotros, como podría ser la Revolución Rusa, y etc. Como que tienen esa imagen mental de millones de personas en la calle o miles de personas en la calle. Es una tontería.
Las revoluciones, todas, a lo largo de la historia, son producto, y me puedo ir a la antigua Grecia, las revoluciones de Clístenes, de Solón, la que vos quieras, son producto de las élites, ¿no? Y lo que Argentina, y las élites, naturalmente, son minoritarias. Ahora esas élites tienen que estar organizadas. Yo creo que lo que Argentina, y justo anoche hablaba de esto, ¿no? Lo que la Argentina necesita es un cambio radical de sus élites. Y ojo que cuando yo hablo de sus élites, de las élites, no estoy hablando meramente, como hacen muy mal a veces los liberales, de los políticos. Desde ya que hace falta un recambio dirigencial, pero profundo, en la primera, segunda y tercera línea del país, sin lugar a dudas. Pero también falta un recambio dirigencial en sectores que tienen que ver con las fundaciones, con los clubes, con los sindicatos, con el sector privado, con la cámara empresaria, con la cámara, y etcétera, los colegios profesionales, y etcétera, etcétera, etcétera. Argentina es el producto del fracaso de una élite que no se explica solo por su cuerpo político. Eso es una tontería, es quedarse corto, es quedarse profundamente corto. Entonces, volviendo a por qué soy optimista, porque creo que así como lo estamos haciendo en este momento, hay gente como ustedes, con 26 años, 25, 20 años, 17 años, 15 años, que se están planteando preguntas que yo con 41 años no creí que en Argentina se hicieran nunca. Y yo creo que el abrirse a esas preguntas no necesariamente garantiza encontrar rápidamente las respuestas, pero posibilita que en el mediano plazo sí aparezcan. Y eso creo que es único desde la vuelta de la democracia. En ese sentido soy optimista y creo que viene una respuesta por delante. Te pregunto, Mauricio, porque dijiste más temprano que en muchos aspectos veías al 2021, digamos, parecido al 2001. Y yo creo que sobre todo lo que marcó en este momento, charlando también de lo que dijiste recién, que había un gran sentimiento de esto de que se vayan todos, digamos, antipolítica, de alguna manera casi anárquico. Y en tu opinión, digamos, ¿vos crees que entre los jóvenes, digamos, se ve cada vez más esto, tipo este sentimiento de decir, son todos iguales o la política no nos ha sabido resolver los problemas que tenemos y por eso nos queremos ir? Porque lo que vos decías, los que no tienen la chance capaz de elegir, capaz se tienen que quedar acá, digamos, por un futuro que probablemente no sea el mejor, y los que sí tienen la posibilidad, digamos, de alguna manera de acceder a una mejor educación, muchas veces están considerando realmente irse o ya se fueron de alguna manera. ¿Vos crees que este sentimiento se repite hoy en día? Mirá, vos fíjate que hay algo sintomático. Ustedes saben que vengo de otra charla, ¿no? Esa charla se sucedió en el mismo orden que se está dando esta. Palabra, ¿eh? A los 15 o 20 minutos estábamos hablando de la gente que se queda y se va. ¿Qué quiero señalar con esto? Que hay un clima de época y hay una conciencia, y yo no minimizaría esa conciencia nueva que hay dando vuelta. Eso por un lado, ¿no? Es una cosa maravillosa que yo observo con mucha atención. Por el otro lado, sí es cierto que hay mucha gente que se está yendo y, como decía hace unos instantes, hay algo nuevo. Digo, en el año 89 se fue mi padre a Italia, ahí hubo una ola migratoria profunda. Luego sucedió nuevamente a mediados y finales de los años 90, y se está dando ahora. Pero yo creo que hay diferencias, y esas diferencias son preocupantes. A finales de los años 80, la hiperinflación hizo que se fuera mucha gente del país, pero era gente que salía a buscarse en el mundo lo que acá no encontraba, pero que sus niveles de capacitación no necesariamente eran los mejores, ¿no? Salían a hacerse la vida. Hoy en día en Argentina se está yendo la gente que puede sortear la crisis. Es decir, hoy en día tenemos una migración de la gente que tiene más capital humano y más capital económico. Y eso te está marcando un final de ciclo, ¿no? Algo así sucedió, por ejemplo, solamente, se me viene a la cabeza, en Sudáfrica, donde a los pocos años tuvieron que buscar políticas de repatriación para personas que sabían trabajar el agro porque se habían quedado sin comida. Nosotros estamos viviendo eso ahora. Estamos perdiendo conocimiento técnico y capital humano. Se está yendo la gente que tiene los
mejores contactos, el mejor capital y la mejor capacitación. Eso es profundamente preocupante. Eso no quiere decir que eso sea terminal. Lo que sí creo que hay que poner las barbas en remojo y empezar a activar y empezar a ocupar lugares de poder. Por eso a veces me preocupa de la juventud, y no lo tomen como una crítica, simplemente como una señal, que se alinean muy fácilmente con parte de ese establishment sin darse cuenta. Incluso en nuestro aspecto ideológico, ¿no? O sea, del golpe aceptan mandatos y normas y estructuras y los engañan, y como pasó en este cierre de listas hace muy poquito, los defraudan, y al otro día es como que hacen saludo 1, saludo 2, y la persona que los engañó sigue ahí. Muchachos, el horno ya no está para ese nivel de obediencia, y me parece que esas élites, que son ustedes, porque si en este momento están teniendo tiempo para poder dedicarle a esto y tienen ganas de cambiar las cosas y entienden los problemas de fondo, como claramente están demostrando con estas preguntas, claramente ustedes son la élite que se tiene que poner de acuerdo para barrer desde las bases a toda esa otra élite fracasada. Y yo creo que lentamente está pasando. Ahora, y para cerrar un poco la idea, hay de todo, ¿eh? Yo hoy a la mañana escuchaba un video de una joven que no tenía mucho más de 16 años y reivindicaba a figuras históricas de la derecha nacional que a mi entender son funestas, ¿no? Y ahí pasa algo medio extraño, porque hay de todo, digo, hay chicos que son súper anarquistas, hay chicos que son súper conservadores, hay chicos que son súper liberales. Ahora, lo que te voy a decir tal vez no se entienda todavía, pero yo suelo creer, y esto no me tiren con nada, sí viene de una visión, si se quiere, hegeliana tomada por el marxismo, esto de tesis, antítesis y síntesis. Eso viene de mucho más atrás, de hecho, de Hegel, y muchísimo más atrás de Marx, no es nuevo, pero a mí me sirve por lo menos para ordenar la charla. Argentina vivió por mucho tiempo una tesis. Y ahora están surgiendo figuras comunicativas, ideológicas y políticas que son la antítesis. Pero nosotros necesitamos urgente trabajar en la síntesis. Porque de aquellos, por ejemplo, un ejemplo, ustedes se han criado en un contexto educativo que han vanagloriado a la guerrilla, sin lugar a dudas. En los colegios le han bajado una línea romantizada de los movimientos armados de los años 70. Si hoy en día toda la propuesta son candidatos o son personas, comunicadores, que te vienen a mostrar el otro lado, que no te contaron en 40 años, eso no necesariamente está mal, pero yo te garantizo que no nos va a solucionar ningún problema. Eso puede hacerte sentir mejor, te puede decir, bueno, por fin hay un poco de justicia, por fin también se visibilizan las víctimas de la guerrilla. Sin lugar a dudas, yo no digo que eso no sea necesario. Lo que te aseguro es que no te va a solucionar ni los 72% de pibes por debajo de la línea de la pobreza, ni los niveles de desnutrición, ni la posición geopolítica argentina. Nada, no te va a solucionar nada, porque son una y otra vez ese péndulo. Y la noticia tal vez difícil para los sectores más liberales es que la síntesis no va a ser un liberalismo puro, porque la síntesis nunca son una parte sola de la historia. Argentina, y yo acabo de sacar una nota hace muy pocas horas, y te cierro esta pregunta, Argentina tiene que encontrar una síntesis en las que fueron históricamente las antítesis, pero que hoy tienen un adversario nuevo. Ese liberalismo tal vez más anglosajón, cosmopolita, abierto al mundo, que no tenía ningún problema en hacer negocios con Inglaterra, y etcétera, 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 figuras como Alberdi, Sarmiento, Roca, etcétera, van a tener que poder encontrar, quienes se referencian con esas ideas, un punto de acuerdo con cierto nacionalismo católico, hispanista, que considera a las tranqueras y al campo como figuras necesarias, y etcétera, 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 etcétera. ¿Por qué? Y básicamente, chicos, por traer una cosa referencial a la edad de ustedes, porque estamos como el Señor de los Anillos. En este momento todas las tribus nos hemos encontrado con Saurón, y Saurón nos está llevando puesto.
Ese socialismo, progresismo, llámenlo como quieran, del siglo XXI, están enarbolando una agenda para Latinoamérica que va mucho más allá simplemente de votarte una ley u otra ley. Es un proyecto de región. Y contra ese proyecto de región no hay otra cosa más que la posible amalgama de esas ideologías que en conjunto tienen verdades, pero que por separado son muy débiles, ¿no? Sobre esto que vos decís, me parece que llevándolo un poco más a cuáles son específicamente lo que nosotros creemos que diferencia al Club del Erizo, nuestra agrupación, del resto de esta generación con la que obviamente compartimos un montón de cosas, esta nueva generación de liberales argentinos, nosotros solemos hacer énfasis en dos cosas, en muchas cosas, pero dos que se me vienen a la mente ahora. Una de ellas es tratar de contrarrestar, como decía Lucas, ese principio anárquico de hoy en día. Nosotros creemos que gran parte de los problemas argentinos contraintuitivamente no devienen de la falta de la sobreabundancia de Estado, sino de la falta de Estado, reemplazada por organizaciones paraestatales, como los organismos sociales que vos mencionaste. Y en segundo lugar, creemos que tenemos una oportunidad histórica porque no somos simplemente la continuidad del liberalismo argentino viejo. Yo personalmente no conozco ninguno de los liberales de mi generación, de mi edad, que por ejemplo sea hijo de un ex UCD o de alguna de esas personas que en su momento tal vez incluso apoyaron la política económica de la dictadura, y que podemos no cometer los mismos errores, pero noto que gran parte de los liberales de mi generación están cayendo en retomar sus discursos que ya no están actualizados para nuestra época, como decís, el tema de la guerrilla, el miedo al pluralismo político, concentrarse en la superficie, en la cuestión económica, como les arreglamos la inflación y dejamos que hagan lo que quieran, y seguimos con una cultura autoritaria, y sobre todo esta idea de podemos armar un partido político desde el Ministerio de Economía, pero dejamos que a nivel geopolítico, a nivel estructural, a nivel institucional nos siga dominando el nacionalismo católico o este tipo de ideas. ¿Vos notás los mismos peligros? Mirá, yo lo que noto primero es el surgimiento de una cosmovisión de liberales que vuelven a ese liberalismo auténtico en el sentido histórico. ¿Qué quiero decir? Liberalismo, lejos de lo que te puede enseñar en el colegio, en una universidad como la que fui yo, la UBA, no es una ideología de elites. Para nada. El liberalismo es la ideología de aquellos que en algún momento de la historia querían ser alguien sin tener un apellido y basándose en el esfuerzo, en el trabajo, en la viveza, en la creatividad, etc. Liberalismo es producto de un subproducto como el dandismo, por ejemplo, una palabra que jamás he escuchado en los liberales porque generalmente, y perdón lo que voy a decir, muchos de los popes liberales son profundamente brutos, tremendamente brutos, mal formados, ¿no? Eso por un lado. Vos fíjate que vos usaste otra palabra que yo me hice liberal a los 16 años, esto lo conté muchas veces, no lo voy a contar de nuevo. Yo no he escuchado prácticamente nunca a un liberal usar la palabra geopolítica. No tienen ni idea de qué es eso. No saben, pero literalmente no saben. Entonces, empiezan a haber liberales que en el último año se han tomado el colectivo, el tren, llegan a su casa y caminan por calles de barro y no tienen cloaca y tienen pozo, ciego y etcétera. Y eso me parece súper positivo, porque por eso digo que ese es el liberalismo originario. Es el liberalismo de los que querían ser alguien en una situación muy difícil. Y yo de alguna manera, no me voy a hacer el profeta, pero hace unos 10 años, cuando me invitaban a charlas de copetín, decía, miren, esto no es el liberalismo, gente. Y el liberalismo va a surgir cuando el liberalismo tenga un componente del conurbano que ustedes rechazan, porque les parece pernicioso, porque les parece gente que no tiene que estar en estas fundaciones, en estos marcos hermosos, rimbombantes, donde a ellos les gusta estar. Bueno, ahí hay algo. Ahora, yo tengo varias charlas haciendo enormes críticas al por ejemplo, al nacionalismo católico, ¿no? Yo creo que ahí, por ejemplo, alguien como Sebrelli y como Lori Sanata y tienen muchas cosas para decir. Ahora les cuento un poco lo que decía antes. Por delante, así como, fíjense, y me viene pasando porque algunos chicos de ese sector
me han invitado a charlas. Así como hay un liberalismo hoy en día que no se tatúa a Margaret Thatcher en la espalda, ni le prende velas a Reagan, así como surge un liberalismo cercano a lo que vos decías, también está surgiendo un nacionalismo católico que no necesariamente es antisemita, que no necesariamente crea que tiene que poner la cruz en todos los edificios públicos, ni cree que, qué sé yo, ciertos mambos que son de antaño. Y ahí empieza, y generalmente gente de su edad, chicos. Entonces, ahí empiezan a haber unos puntos de convergencia que yo creo que son hermosos, fabulosos, que hay que masajear, que hay que elaborar, que hay que unir, que hay que trabajar, que hay que tratarse bien, que hay que comerse no un asado, hay que comerse 74 asados. Yo no hace mucho digo, di una charla eran chicos de NOS, ¿no? Del Partido Gómez Centurión, eran chicos del Partido Demócrata, y había otros chicos que eran liberales, pero extremos, casi anarquistas. Y yo les propuse algo muy sencillo, y los invito a ustedes también y a quienes nos estén escuchando a armar eso. Che, consigamos una quinta en algún lado, un campo, pongamos un micrófono, tiremos unas carnes al asador, y que cada persona, una especie de Woodstock, ¿sí? Que cada persona que quiera se anote una lista y pueda hablar aunque sea 7 minutos, 10 minutos, durante todo el día. Que suba al escenario, pero no esa cosa, chicos, y bueno, Eloy ya me conoce un poco más, no esa cosa de viene el referente, viene el pope, que el pope si quiere venir se ponga en la lista. Y vaya a cuidar los chorizos cuando le toque. Pero que cada uno suba, diga 7 minutos, que se presente, que diga cuál es su postura, que no sea debatida esa postura, que sea simplemente presentarse como haría uno en una primera cita, que uno no le dice a la otra persona cuando tiene adelante me caes mal. O sea, simplemente escucha. Y después comamos todo y tomemos vino, cerveza y lo que haya. Y conozcámonos un poquito. Yo creo que de ese tipo de acciones van a surgir esa amalgama entre un neonacionalismo católico que nunca, chicos, se lo digo con tiempo, eso no va a desaparecer nunca porque está en las raíces de nuestro país, es parte de la formación de nuestro país. Y hasta le digo algo, yo estoy convencido que es positivo que eso esté ahí. Y puedo después poder explicar por qué. Y en simultáneo también un neoliberalismo cosmopolita y más abierto al mundo, pero no sonso. Que no se pone a llorar en el aniversario de la muerte de Margaret Thatcher. Yo creo que en la convergencia de esas dos cosas está la vacuna, hoy que en día está de moda esto de la vacuna, está la vacuna, el alfa y el omega del desarrollo de este país. Sí, la verdad que es muy interesante lo que decís. Yo noto, digamos, que así como hay un sector bastante radicalizado en todos los espacios, básicamente, porque la verdad es que es algo que se ve de nuestra generación, también hay este tipo de espacios, digamos, en los que justamente convergen personas más, sobre todo moderadas, digamos, que tienen, yo siempre digo, lo importante, digamos, en los debates, en la discusión, en este tipo de intercambios que hay, siempre es la cuestión del respeto, digamos, que me parece algo básico. Digamos, me acuerdo que siempre digo que me da gracia, digamos, los pibes que capaz se crearon con Milei y que todavía siguen, digamos, con esa mentalidad que siempre se dijo el respeto restricto por el otro, digamos, por la otra persona, digamos, y respeto es lo básico, digamos, que muchas veces le falta, digamos, en el intercambio de ideas, y la verdad es que yo creo que de alguna manera desde justamente el de empezar a dejar de gritar y empezar a charlar un poco más y sobre todo el escuchar al otro es en el cual vamos a empezar a construir un proyecto. Decir algo que puede ser antipático, a muchos, la verdad que mucho no me interesa si caigo bien o mal, pero vos fíjate que hoy en día yo no le voy a quitar ningún tipo de mérito, sino todo lo contrario, al enorme laburo que ha hecho Javier Milei por despertar a una o dos o tres generaciones de gente, ¿no? Pero hoy en día ya merece un monumento pagado por nosotros, digamos, no por el Estado. Merece ese monumento. Ahora, en la práctica, porque uno comunica en lo que dice y en lo que hace, en sus formas, está ese pasado argentino fanático, autoritario,
esta cosa de mis seguidores, a mí es una palabra que me genera, pero me da, de verdad, chicos, y miren que yo he estado en puestos de conducción, he tenido a cargo casi 7.000 personas en un puesto de conducción en todo el país, o sea, no le saco el culo a la jeringa a conducir. Pero de ahí a decir mis seguidores como una cosa de aplauso, en el marco comunicativo, que va más allá de lo que uno dice, insisto con eso, estamos reproduciendo las formas autoritarias que nos trajeron hasta acá. Y hay un montón de jóvenes, así como, vos fíjate, yo a veces hablo en la radio, ¿no? Y después se ríen los productores, porque me dicen, vos lográs que te putee el camporista y lográs que te putee la señora de Cambiemos, ¿no? Y lo que les contesto continuamente, les digo, chicos, porque estamos en un país que en el cual hay una invitación al fanatismo. Hay gente que cree que Mauricio Macri es un pariente y lo defiende como si fuera un pariente. Y hay gente que cree que Alberto es el tío y lo defiende como si fuera el tío. Y chicos, hay una cantidad de gente enorme y creciente que creen que Javier Milei es el padre y lo defiende como si fuera el padre. Yo ese fanatismo lo puedo entender por tus seres queridos. Yo por mi esposa mataría, pero sin pensar 2 veces. Soy fanático de mi mujer. Pero no soy fanático de ningún político, ni ningún autor, ni nada más que eso. Digo, hay algo mal ahí. Y yo creo que si el liderazgo se ejerce desde ahí, uno no está enseñando solo macroeconomía o microeconomía. Uno está enseñando que ser fanático está bien. Y para mí, ya llegamos a un límite de ese tipo de liderazgo. Porque es el liderazgo de Alfonsín, es el liderazgo de Cristina, ha sido el liderazgo de Menem, ha sido el liderazgo en su momento del intento populista de Macera. Ya está ese país. Se agotó. Necesita formar ciudadanos, gente pensante, necesita formar gente reflexiva. Y yo tengo 2 consultoras, y trabajo con gente que sé que me respeta y me elige como líder. Ahora, cada vez que termino de hablar, le digo, gente, refútenme. Me equivoqué. ¿Qué hice mal? Porque la verdad que, como digo siempre, no me sobra ni guita ni tiempo. No quiero ser necio. Ahora, hay una invitación al fanatismo. Y no pasa solo con Javier Milei, ayer leía un tuit, voy a dar nombre porque son cosas que conocemos, pero leía un tuit que decía, Lacha es el mejor ser humano del país. ¡Para! Loco, calmate un montón. ¿Cómo Lacha es el mejor ser humano del país? Lacha es un comunicador, está bien que esté ahí, votalo. Nadie es el mejor del país. Hay una invitación continua al fanatismo, a la idolatría, a subsumir la conciencia a la conciencia del otro. Chicos, ya está eso. Ya está, agotó. No resulta. Sobre esto que vos decís sobre el punto del fanatismo, yo noto que hay muchos analistas, tal vez del otro lado que el nuestro, que están muy cómodos con la inflexibilidad del establishment, que hacen bastante onanismo con la idea de que se está volviendo a consolidar el bipartidismo, ¿no?, entre las 2 coaliciones, y que eventualmente una de ellas puede llegar a ser el gran sueño argentino, que es la idea del partido único, algo que no hemos abandonado desde la época del PAN para acá, que es que haya un partido que tenga un consenso tan abrumador detrás que pueda imponer su proyecto sin nunca preocuparse por pactar con el otro, por hacer alternancia, el desprecio del pluralismo político. Y eso me preocupa a mí, creo que a todos los del Club del Erizo, porque, por ejemplo, en este lema que estaba cuando gobernaba Mauricio Macri de no vuelven más. Y yo creo que si vamos por ahí, el liberalismo va a pifiarla, porque la idea no es que no vuelvan más. En una democracia liberal tenés que aceptar que el enemigo, o el rival, como el oponente, como le quieras poner, algún día va a volver en 4, 8 o 20 años, pero tenés que hacer las reformas tales de que no pueda volver a ser tan dañino como lo fue en su momento. Y esto, vuelvo a lo que decía antes, que el liberalismo no caiga en las fantasías autoritarias que tal vez tuvo en algún momento de podemos excluir a la competencia totalmente de la vida política del país. ¿Cómo te parece que se puede solucionar este miedo al pluralismo que también está en la genética argentina?
Me encanta la pregunta porque me dispara un montón de cosas y no sé cuáles voy a recordar o no. Pero mira, vos fíjate, si hay algo que le ha hecho mucho daño al liberalismo es la caída del muro de Berlín. A nivel mundial, hubo un tipo que escribió el fin de la historia. Imagínate el nivel de estupidez que había en esa época. Yo la viví, ¿eh? Ya está, decían, ya está. Son 1000 años de democracia republicana. Ahí están volviendo los afganos caminando en chancleta. O sea, siempre. Y es más, te digo, yo soy profundamente liberal, amo estas ideas, pero me daría terror que sean las únicas ideas en el mundo. ¡Terror! Creo que automáticamente empezaría a militar otra cosa, por miedo. ¿Cómo va a haber algo que es lo único que hay? O sea, es un delirio eso, es una simplificación. Ahora, otra cosa que pensaba mientras vos decías esto es, mira, en Estados Unidos se pudo consolidar el bipartidismo porque en gran medida también se consolidaba simultáneamente la prosperidad. Y eso es fabuloso, qué sé yo. Los tipos y si bien ese es un bipartidismo raro, porque los demócratas en algún momento fueron medio republicanos y los republicanos medio demócratas, porque ahí adentro ellos tienen internas reales y hay todo un sistema y un andamiaje de colegio electoral y de estados autónomos y etcétera, que no permite mucho. Es simplemente, para no irme por ese lado, es incomparable con lo que tenemos nosotros, ¿no? Entonces, cuando uno habla del bipartidismo norteamericano, está hablando de un montón de cosas que van más allá de la política. Ahora, ellos han sido prósperos, entonces nadie se puso a desafiar necesariamente el status quo. Pasó un poquito con Al Gore en su momento, está por ahí Ron Paul dando vueltas, pero nadie le daba mucha pelota porque la verdad es que a los gringos les ha ido bien y les viene siendo respetablemente bien. Hoy en día parece consolidarse, por un lado, esto que es Frente de Todos, que es una coalición de gobierno, y por el otro lado hay una coalición, que es esto, la coalición cívica, el PRO, con etcétera, y otros partidos. Y parecen haberse cerrado entre sí, se tira la pelota uno al otro, y ahora está esta discusión de no hay que hacerle juicio político a Alberto, porque si no Alberto viene Cristina. Es decir, hace 10 años que se cuidan entre ellos. Cristina le ha hecho centros a Macri 74.000 veces, porque en política hay algo que es elemental, chicos. A vos te elige el adversario. Cuando el adversario habla de vos, ya te eligió. Y Cristina se cansó de hablar de Macri hasta que Macri llegó al poder. Y Macri se cansó de hablar de Cristina hasta que Cristina volvió. Ahora, eso funciona, insisto, cuando vos estás creciendo al 6, 7, 8, 9% y tus pobres son el 4% y tu between shops es de 3 meses. En Argentina eso va a ser mucho más difícil porque la Argentina está yendo muy mal. Y el establishment político está haciendo todo mal. Y ya no es, como decía al principio de la charla, solo el establishment político. Entonces, la posibilidad de la aparición de una tercera fuerza está ahí, a la vuelta de la esquina, simplemente hay que organizarse mejor. Ahora, si voy a tomar algo, Eloy, en lo que no creo que difiera de vos, porque está incluido en lo que vos dijiste, pero a mí me gustaría aclarar. En ciencia política se habla de partido del sistema y partido antisistema. Esta es una categoría que han usado Sartori, Duverger y algunos otros. ¿Qué es un partido antisistema para quien nos esté escuchando y no viene del palo? Es un partido que puede jugar por dentro de las reglas, en este caso en nuestro país, la democracia republicana, pero que intenta sistemáticamente destruir esa democracia republicana. Ejemplo práctico, el nazismo en su momento con la República de Weimar. Bueno, a mi entender, el Frente para la Victoria o el kirchnerismo tiene componentes, fíjate lo que estoy diciendo, tiene componentes dentro de su alianza que son profundamente antisistema. Y del otro lado, en la otra coalición, no hay eso. Tenés corrupto, tenés estúpido, tenés gente que no entiende el momento, pero no tenés gente antisistema. Y cuando alguien me pide un ejemplo de eso, digo, bueno, ¿cuántas veces miembros prominentes del kirchnerismo han hablado de quitar la autonomía a la justicia? Se han cansado de hacer eso. ¿Cuántas veces han hablado de por qué no se puede reelegir eternamente? De ahí viene Diana Conti, la que acuñó el término, el Cristina Eterna. Digo, esos son dos componentes elementales de una república, que no haya reelección indefinida y de que haya un poder judicial que sea autónomo, independientemente de que debe ser reformado, de que debe ser transparentado, etcétera, etcétera. Pero no debe ponerse en duda que tiene que haber un
un poder judicial autónomo. Bueno, en ese sentido, sí, ahí es más difícil, y ese es uno de los grandes problemas que tenemos hoy, sentarse en una mesa de diálogo. Porque hay gente, vos fíjate, en esto que decía, imaginemos, vamos a hacer un ejercicio mental, imaginemos que el liberalismo encuentra un punto de acuerdo con ese nacionalismo católico y entonces empezamos a hablar de la protección de nuestras fronteras, de tener un ejército fuerte, dejamos de prenderle velas a Margaret Thatcher, pero al mismo tiempo hacemos una apertura gradual de la economía y también una reforma fundamental, y tal vez mucha gente que votó al Frente de Todos te empieza a ver con buenos ojos. Y ahí hay un punto de acuerdo. Tú dices, sí, la verdad que esto me resulta sensato. Ahora, el problema son los extremos que se tiran la pelota entre sí, fanáticos, peligrosos, y hay una sobrerepresentación pública de esos extremos. Ahí es donde está el gran desafío. Yo creo que Argentina debiera avanzar tal vez hacia un bipartidismo, si se quiere, o dos coaliciones, pero no son estas. Es una coalición, si se quiere, más socialdemócrata, con cierta agenda más progresista, que tiene que estar ahí, y del otro lado, una agenda más, si se quiere, liberal, conservadora, de derecha, y etcétera, y pendular, y que a veces gane uno y a veces gane el otro, y no está mal. El problema es que eso implica una representación en el espacio público que no es solo política. Por ejemplo, yo doy clases, estoy en íntima relación con el mundo académico. En el mundo académico está hiper mega representada la izquierda. Y prácticamente no tenés pensadores de derecha. No es que no existan, es que no logran publicar ni dar clases. Digo, ahí está el desafío para que eso emerja, ¿no? Pero sí, Eloy, yo considero que hay, contestándote la pregunta, y no me lo olvidé, sí creo que hay cierto peligro en un dogmatismo que cree que Argentina tiene un futuro liberal y que ese futuro liberal es implica subsumir todas las ideologías a esa que es la única y buena. Es una estupidez peligrosísima, sin lugar a dudas. Te traigo un poco una cuestión más actual, digamos, y que un poco mencionaste antes. Nombraste en un momento al Frente de Todos como una coalición de gobierno. Y hay muchos, incluido yo, digamos, que ponen en duda esa afirmación por esta cuestión de decir, en el momento de 2019 primó la unidad, el decir el volvemos al poder todos juntos, pero que realmente vos ves y realmente no es una coalición de gobierno, sino más bien electoral, de decir distintos sectores que hoy se disputan el poder, lo que en algún momento podría haberse llamado el albertismo, el cristinismo, el masismo, entre otros, y una coalición, digamos, porque, digamos, de este lado también se ha hablado mucho de esto, de decir, sumemos diversos sectores, volvámonos también a una coalición así, pero, digamos, también está la preocupación de decir que entren en la misma lógica y que al final, por sumar simplemente sellos o por sumar personas, realmente luego vuelva a aparecer una desunión, digamos, una coalición que realmente para gobernar no sirve. A ver, primero que cuando yo hablo del Frente de Todos como una coalición, no estoy pensando en el albertismo como parte de esa coalición. Yo di una charla en el año 2019 en SEADE, la charla se llamaba Alberto no es Menem, y ahí básicamente dije, estoy hablando en noviembre de 2019, de que no había ningún tipo de chance de que Alberto ni forme poder, ni modere a Cristina, y está grabada. Digo, no estoy diciendo nada que no haya visto un montón de gente, de hecho, cada tanto alguna gente me dice, tenías razón. Alberto es simplemente un mandadero histórico de distintos poderes. Es un sujeto, digo, la política, esto se le puede escapar al que no está en tema, pero la política tiene arquetipos, ¿no? Está el candidato y el candidato tiene una forma y uno lo huele, y está el operador y tiene otra forma y uno lo huele, y está el mandadero. Alberto ha sido históricamente un mandadero, ni siquiera ha sido un operador. No le cabe el mote de operador a Alberto. Un operador es Manzano, un operador es Nosiglia. Alberto no juega en esa liga, pero ni de casualidad. Alberto juega en el ascenso. Por lo tanto, no había ningún tipo de chance de que Alberto, el albertismo a mí me pareció un nivel de virginidad política enorme de uno y el otro, y metida
en una combinación con esperanza, ¿no? Yo cuando te hablo de coalición ahí de poder, estoy pensando en poderes que no siempre están en la mente de la gente. El poder de los varones del conurbano, el poder de los gobernadores del interior del país, el poder de los sindicatos, el poder de lo que hoy en día implican los movimientos sociales. Esa es la coalición. Que todo eso está conducido por Cristina Fernández de Kirchner y Máximo Kirchner, punto, nada más. Esa es la coalición. Dicho eso, voy a lo segundo que vos me planteás. Está ese riesgo, y yo creo que en 2023 eso que vos llamás un riesgo va a ser una realidad. Muchos sectores que hoy en día están enfrentados van a ir juntos simplemente porque quieren ganarle al kirchnerismo, y me parece algo que me puede gustar a mí o no. De hecho, te lo voy a decir, no me gusta porque he sido parte del PRO desde su comienzo. Yo no lo digo con ningún tipo de vergüenza. Yo me acerqué al PRO en el año 2006, cuando venía a darnos charlas Aznar con la Fundación FAES, y se hablaba de la Alianza del Atlántico. El PRO nació como una fuerza de lo que hoy sería el equivalente a Vox. Así nació el PRO. Y me quedé hasta el 2016 haciendo distintas cosas. Y vos fíjate, en el momento en que todo el mundo quería entrar al barco, porque se había ganado en Ciudad de Buenos Aires, Provincia de Buenos Aires y Nación, yo me bajé del barco. Porque a los 6 meses me di cuenta de que eso no era lo que había entrado yo. En 1000 cosas que se estaban haciendo, como no comunicar la herencia recibida, como seguir con la estupidez de los bailecitos de Marcos Peña, y la agenda de Lipovetsky, y tener que fumarte a imbéciles como Camila Crescimbeni o Lopenato, y todas esas cosas que a la gente ahora le empezó a repugnar. A mí ya me repugnaban en ese momento. Entonces me bajé de ese barco, ¿ok? Y fui jefe de campaña en el tercer cordón del conurbano, en un lugar dificilísimo, que al día de hoy me cuesta tener que tomar una pastilla para la presión porque me cagué el corazón haciendo eso. Porque quería que el kirchnerismo se vaya. Así que entiendo perfectamente que eso se pueda repetir ahora en 2023, aunque a mí no me guste. Y es muy probable que en ese 2023, si las cosas son como parecen y va a la cabeza Horacio Rodríguez Larreta, esa sea una alianza fracasada que va a terminar llevando al liberalismo a más de lo mismo. Porque no hay nada en la cabeza de Horacio Rodríguez Larreta que sea liberal. Para nada. Para nada. Y no hay nada que sea liberal en María Eugenia Vidal, y no hay nada que sea liberal en el resto de ahí adentro. ¿Ok? Hay cierta representación liberal en los halcones. Halcones que terminaron siendo jilgueros de jaula. Son jilgueros de jaula de un departamento, 2 ambientes en Palermo, ni siquiera un jilguero de jaula del conurbano. Que se alinearon atrás de Horacio Rodríguez Larreta, como podría ser Patricia Bullrich, Waldo Wolf y etcétera. Esa gente que hoy en día creen que son los talibanes de la derecha. Una tontería total, absoluta. Gente, como dije en otra charla hace un rato, al liberalismo para gobernar le faltan de 5 a 10 años mínimo. Mínimo. Quitarnos un montón de virginidades mentales. Ojalá me equivoque y pase un Deus ex machina y venga un milagro, qué sé yo. Yo no lo veo eso pasando. No lo veo pasando. En ese sentido, creo, contestándote puntualmente, Lucas, creo que sí, que 2023 va a tener a los liberales que vos ves hoy armando algo, metidos en una coalición y al poco tiempo puteándose, y tal vez no sea un mal camino. Porque en un parlamento bloqueado, 5 o 6 diputados y algún senador es un montón, ¿eh? Ahora, mi miedo no es ese, Lucas. Mi miedo es otro. Mi miedo es que muchos de los que van en la lista del liberalismo no tienen ni nada, absolutamente nada. Y a los 2 días van a estar abrazados a Lipovetsky, sacándose una foto en el Salón de los Pasos Perdidos. Ese es mi miedo más grande. Que aquello que vaya dentro del liberalismo no tenga nada de liberal. Y ustedes lo acaban de ver con el cierre de listas y un montón de gente que prometió que de arriba para abajo, que la votación, que no sé qué, y a los 2 días estaban vendiendo los puestos y aparecieron paracaidistas y toda esta fantochada nefasta que ustedes habrán visto hace menos de un mes. Llevamos alrededor de 50 minutos, así que no sé si Lucas tendrá más preguntas, pero yo tengo una última, que es de esto que estás hablando, que nos puede hacer bien que haya liberales metidos dentro del sistema institucional para que ganen un poco de realismo político, digamos, para que se avispen un poco de la praxis.
Y algo que yo te he visto hablar en otras ocasiones, ya hablando más, algo más amplio, pero volviendo sobre un tema que hablábamos antes, que es que el liberalismo históricamente en Argentina ha sido, por decirlo de manera cruda, bastante cipayo, bastante inconsciente de cuáles son los intereses nacionales y de que estamos ubicados en un Estado-nación, y que no podemos fingir que eso no es así, por más que nos guste la globalización, por más que nos guste el capitalismo internacional, etcétera, que hay amenazas al orden liberal mundial que trascienden la Argentina y que algunas de estas fuerzas que vos estás mencionando son funcionales a esas amenazas. ¿Cuál crees que debería ser la actitud que adoptamos los liberales frente a los intereses nacionales y frente a la posición geopolítica de la Argentina? Mirá, Eloy, de nuevo, vos hablaste de geopolítica, intereses nacionales, son palabras que la mayoría de los liberales no saben ni qué son, las deben estar buscando en Google. Yo creo que parte de eso, de empezar a meter dentro del vocabulario palabras como defensa, seguridad, delitos complejos, ejército. Digo, gente, siempre nos cae un lagrimón enorme sobre el periodo de la generación del 36 y el 80, el 89, 100% de la energía mental de esa gente estaba en formar un ejército. No eran estúpidos. Digo, Argentina necesita recuperar su capacidad defensiva, controlar su frontera. Eso no quiere decir al mismo tiempo no permitir la migración. No son cosas antitéticas, al contrario. Al contrario, pero digo, va por ahí. Entender que Argentina hoy en día, yo un día usé una imagen fea, ¿no? Pero es como, no voy a usar la misma imagen porque no es la mejor, pero estamos regalados, a lo que voy y digo, estamos regalados, y el escenario internacional sabe que nosotros estamos regalados, y el actor internacional que sabe que estamos regalados es la República Popular China. La República Popular China tiene un interés geopolítico en nuestra región, en el cual Argentina podría ser esa cabecera de playa perfecta. Perfecta, ¿por qué? Porque una cabecera de playa imperfecta es una cabecera de playa de la que te tenés que mover. ¿Por qué? Porque lo que pasó en Normandía, por ejemplo. Vos bajabas ahí, pero te tenías que mover porque estabas rodeado de enemigos, se ve en cualquier película sobre el tema. En cambio, en Argentina vos te podés quedar bárbaro. Tenés alimento, tenés recursos naturales, tenés minas de todo lo que ellos necesitan, tenés una dirigencia hiper mega corrupta, una sociedad que no entiende nada más allá de lo que mira en Intratables, y encima tenemos una enorme legitimidad histórica en el mundo hispánico latinoamericano, de la cual nosotros no somos conscientes, o por lo menos no es consciente por nuestras élites. Por lo tanto, Argentina, como cabecera de playa de un proceso de expansión que incomode cada día más en sus fronteras cercanas a Estados Unidos, para que Estados Unidos a su vez no pueda preocuparse de las fronteras lejanas, como son Taiwán, Hong Kong, Japón, Australia, Nueva Zelanda y etcétera, que son los intereses reales de China. Digo, no entender todo ese juego geopolítico hace que tomemos decisiones estúpidas o que no estemos hablando de esto. Argentina tiene que desarrollarse económicamente, en simultáneo debe desarrollar un modelo de defensa moderno. Eso no es el corre barre limpia, eso no es la colimba, eso no es reemplazar a los niní mandándole a una barraca, es una estupidez retrógrada, estúpida, de gente que nunca entró a un destacamento, una barraca, y no sabe que ahí adentro no se puede capacitar a nadie, en nada. Necesitamos encontrar un modelo de ejército moderno, atado a la industria. En ese sentido, yo invitaría a mirar lo que hace Israel. Digo, hay un montón de desafíos que van más allá de hacer que el dólar no valga 1.500 pesos. Y no tenemos dentro del liberalismo prácticamente nadie que entienda estas cosas. Nadie. Bueno, evidentemente empieza a haber gente como vos, Eloy. Ahora, la gran invitación es, chicos, Lucas, Eloy, los que nos estén escuchando, les voy a dar una mala noticia. Yo a veces lo digo como un chiste. Yo termino mucho de mis videos diciendo, si estás escuchando esto, vos sos la resistencia. Pero no es un chiste. Dejen de pensar que los van a salvar los presidentes de fundaciones que usan galera, monito y pijama. Dejen de pensar que los van a salvar los presidentes de fundaciones que vienen porque se
sientan con premios Nobel, dejen de pensar que esa gente los va a guiar hacia el paraíso eterno, porque esa gente los va a llevar al mismo lugar donde estamos hoy. Lamentablemente los procesos políticos se están acelerando en Argentina, y como pasó en el siglo, hace 2 siglos, como pasó a finales del siglo XVIII, principio del siglo XIX y principio del siglo XX, es necesario que gente muy joven adquiera don de mando, capacidad de liderazgo y visión de futuro. No queda nada, estamos nosotros, y hay que asumir ese rol. Bueno, Mauricio, no te sacamos más tiempo, pero la verdad es que muy interesante charla. Te agradecemos por haber estado acá con nosotros. La verdad es que es un capítulo bastante interesante, digamos, que salió, así que bueno, gracias una vez más por estar acá y obviamente estás totalmente invitado para próximas ocasiones. No, chicos, lo digo desde lo más profundo de mi corazón y por convencimiento. Yo les agradezco a ustedes, porque el tiempo vital no se recupera, la vida no se recupera, y cada minuto que uno pone para la política o para el espacio público, generalmente en el corto plazo trae sinsabores, no trae placeres. Así que yo les agradezco a ustedes por lo que están haciendo. Bueno, ahora le hablo a la audiencia. Gracias a todos los que nos vienen siguiendo y vienen escuchando cada capítulo de este podcast. También a los que nos siguen en redes y también van siguiendo en nuestro canal de YouTube, donde ahí también tenemos otro contenido bastante interesante. Así que los invito a seguir suscribiéndose ahí, a seguirnos en redes, en @Club del Erizo en Twitter, @Club del Erizo oficial en Instagram. Y bueno, los esperamos para nuevas ediciones, nuevos capítulos. Así que bueno, gracias por escucharnos y les mando un saludo grande.